Muy buenas noches, mi nombre es María Angélica Chacón Puerto. Este es un entregable, una videopresentación que tiene que ver con la asignatura Técnicas para la Comunicación Virtual. Este entregable del módulo 3 se titula Comunicación Audiovisual. El libro Narrativas Audiovisuales como técnica de comunicación virtual del autor Francisco García García y Mario Rajas. Bien, vamos a ver una segunda diapositiva donde nos habla de que siempre hemos sido hijos de los relatos. La sociedad ha sido una sociedad relato. Nos hemos movido entre cuentos, fábulas, mitos y parábolas. Bien, ¿qué es la narración? Pues la narración es un relato de algo real o ficticio contado de forma que resulte creíble. ¿Cuáles son los elementos de una narración? Tenemos los personajes, el espacio, el tema y el tiempo. Clases de narración: cuentos, leyendas, mitos y fábulas. El documento nos habla de qué es la narrativa transmedial. Bien, son historias contadas a través de múltiples medios. Henry Jenkins es su precursor. También nos dice que la historia tiene que contarse a través de varios medios, que tiene que incluir a la comunidad de fans de la historia en su seno, es decir, tiene que posibilitar, incentivar y vivir de la creación de contenidos por parte de los fans, y tiene que poseer un mundo narrativo. También nos dice que no debe confundirse con los productos franquiciados, que enganche al público utilizando diferentes técnicas para impregnar su vida diaria. La cross media, secuelas o adaptaciones. Desde el punto de vista de la producción, requiere crear contenido. La narrativa desarrollará historias a través de diferentes formatos mediáticos para liberar piezas únicas de contenido para cada canal. Y por último, nos dice que es fundamental que estas piezas de contenido estén abiertas o sutilmente ligadas entre sí y que exista una sincronía narrativa entre ellas. Bueno, bien, entonces vemos algunos ejemplos de narrativa transmedia. Entonces, lo primero es que tenemos una historia que contar, me interesa saber de qué se trata. Ves un anuncio y lees un artículo en revistas especializadas, escaneas con el móvil el código QR del anuncio o si quieres vas directamente a la web. Estos videos que ves en la página web o en YouTube contienen un enlace para que te unas a un grupo en las redes sociales para entablar una conversación sobre el tema. Luego existe el delegado de ventas de tu tono te llama para concertar una entrevista. El delegado, además de dejarte el folleto sobre el que has conversado, te ofrece una aplicación móvil muy práctica y te propone asistir a un web seminar en el que intervendrá un experto. Bueno, dice aquí el usuario, me interesa, quiero saber más. Entonces están las aplicaciones móviles o un mensaje te avisa. En la web encuentras un pequeño test que al superarlo sin dificultad te lleva a unos videos muy interesantes. O un amigo de Facebook o un seguidor de Twitter cuelga el enlace o habilita el enlace al video o comparte un post interesante. Por último, terminas por suscribirte al blog de un líder de opinión que interviene en las redes y te aporta información de valor. Entonces, gracias a la técnica transmedial, has mantenido un contacto prolongado con la marca que te ha aportado contenidos que se complementan y enriquecen. Bien, por otro lado tenemos la narrativa no lineal. El tiempo de una narración depende del orden en que se cuentan los acontecimientos. El orden lineal, pues los acontecimientos se cuentan siguiendo el orden cronológico desde el más antiguo al más actual. Pero en el orden no lineal, los acontecimientos se cuentan sin seguir el orden cronológico, con saltos hacia el pasado y el futuro.
Vemos que algunas de sus características es no tener un único camino establecido por el autor, sino que deja al lector la capacidad de elegir su camino entre varios. En ocasiones no tiene ni siquiera un principio establecido, casi nunca tiene un final. Y las versiones más extremas permiten al lector modificar la obra, o bien directamente, o bien colaborando con el autor original. Bueno, también el documento nos habla de la cultura digital. Entonces, Henry Jenkins nos dice que bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde los medios naturales, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático interaccionan de maneras impredecibles. Entonces, ¿qué podemos decir que es la cultura digital? Es mucho más que participación, producción, reproducción, difundir contenidos, etc. Es una nueva manera de relacionarse con el mundo a partir de un proceso de digitalización general de la producción cultural contemporánea. Y, por supuesto, que exige el desarrollo de nuevas destrezas, de nuevas formas de lectura, no solo de textos, sino de íconos, imágenes, símbolos y signos. Bueno, vamos a ver las transformaciones en el proceso de la comunicación. La hibridación de contenidos, la sofisticación de las narrativas hipermediales y la complejidad estética. La digitalización de contenidos, la apertura de nuevos canales de distribución y ventanas de exhibición. La fragmentación de las audiencias, la configuración de identidades mediales e hipermediales. Bien, otras características, porque ya hemos hablado de algunas: participación y coproducción de sentido prosumer, creación colectiva, declinación del autor, creación continua, reconocimiento de la propiedad, la multiplicidad de interfaces, convergencia, hibridación de contenido, el autor delega toda la responsabilidad al receptor, inmersión informativa, acceso a la información, interactividad, era de la participación real y no mental. El mensaje es el lugar del diálogo, es proceso y no producto final. Libertad de expresión y de experimentación. Hay muchas otras, pero pues la verdad es que tomé las más importantes y relevantes. Bien, esto es un ejemplo de un acto didáctico en la educación. Es decir, es el trabajo que realizan los docentes para ayudar, facilitar, transmitir conocimientos y mejorar el aprendizaje de sus alumnos y de su enseñanza, que va unida a los procesos de aprendizaje. Estos tienen unos componentes que es el docente, el discente, contenido y contexto. El docente imparte mediante unas estrategias didácticas, el discente aprende a través de estas estrategias didácticas, el contenido se transmite con la ayuda de estrategias didácticas y, dependiendo del contexto del centro, cambian efectivamente las estrategias didácticas. Hay unas diferencias bastante marcadas entre cada una de estos componentes. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya hay otro tema, y es como un paralelo entre los lectores audiovisuales versus lectoautores. Dice el documento Magos de las Tecnologías. Bien, vamos a ver que Mark Prensky utilizó por primera vez esta terminología, la terminología de nativos digitales. Existen unas categorías en relación al uso de las tecnologías. Vuelvo y menciono los nativos digitales, que son las personas menores de 30 años que han crecido con las tecnologías y tienen una habilidad innata. Inmigrantes digitales, nacidos mucho antes de los 80, no tienen acceso, facilidad, interés ni capacidad en usar tecnologías. A veces son muy temerosos de usar las tecnologías. Y tenemos los colonos digitales. Son las personas nacidas antes de los 80 que también pueden usar las tecnologías.
Volvemos y hacemos énfasis en el nativo digital, que son las personas que nacieron después de los 90. Se toma esta fecha porque a partir de ella existían tecnologías y recursos digitales tales como computadores, la internet, los teléfonos móviles y el MP3. Ellos aprenden descubriendo inductivamente, procesan información de manera desordenada debido a su configuración cognitiva. Emplean multitareas, aprenden más y mejor de forma audiovisual e hipertextual. Aprenden a través de juegos, de chat, celular, software interactivo, simuladores, ¿no? Micromundos, etcétera, y usan un lenguaje digital. No así los nativos, no así los inmigrantes digitales, que son personas que resuelven un problema a la vez, aprenden a través de conocimientos enlazados, manejan un lenguaje predigital, emplean mucho los libros de texto y procesan información paso a paso de manera algorítmica. Bien, aquí tenemos una diapositiva que se puede, donde nos podemos dar cuenta pues la evolución que ha ido teniendo por periodos, por etapas hasta llegar a la era digital. También por supuesto que hay profesores inmigrantes de ese tiempo, inmigrantes digitales, pero también hay profesores nativos. Bien, entonces aquí tenemos esta diapositiva que es bastante ejemplarizante, porque pues la profesora va para la mamá va por un lado y el niño pues obviamente ya siendo nativo digital va mucho más allá del concepto de tecnología. Bien, ¿qué son los lectoautores? Bien, no se puede entender la sociedad de la información sin una participación activa del lectoautor, es decir, el receptor inicial del mensaje, que es partícipe ahora de una comunicación bidireccional y protagonista del nuevo escenario en los medios de comunicación de masas, también sobre las web 2.0, que son un ejemplo de esta realidad. Bien, en las narraciones hipermedias, esta interacción confiere al lector un grado de autoría. El análisis narrativo hipermedia estudia el texto hasta llegar a sus unidades mínimas. Esto permite conocer el proceso poético del autor y del lectoautor para evaluar la funcionalidad del relato. Bien, ¿qué son los relatos audiovisuales? Es una historia contada a partir de imágenes y sonidos. Existen diferentes tipos, que son los relatos argumentales, historias que nacen de la imaginación de un guionista y representados por unos autores, y los relatos documentales, que son hechos reales narrados a través de sus protagonistas. Bien, como material complementario he dejado aquí estos libros para pues que ustedes puedan revisar las ideas plasmadas por otros autores sobre el tema de la narrativa audiovisual. Bueno, ¿cómo interfieren las TIC? Abren nuevos escenarios de comunicación digital. También existe la evolución de lectores a lectoautores. Contamos en este momento con nativos digitales e inmigrantes. Las TIC se están estandarizando como un proceso de aprendizaje en las aulas de una manera muy dinámica, y tanto así que es considerado como una selva tecnológica. Bueno, a manera de conclusión, estas diferencias pues entre nativos digitales e inmigrantes hacen ver que existe un choque cultural y generacional. El autor nos presenta un reto, y es el de pasar de la convergencia tecnológica a la comunicativa, y la importancia de las nuevas tecnologías digitales, las narrativas audiovisuales, que hacen que se cambie la manera de enseñar empleando estrategias. Bien, también he querido incluir una pequeña bibliografía u otras fuentes de donde tomé pues más datos sobre el tema. Espero les haya gustado esta video presentación y que tengan una feliz noche.